buenos días. Gracias por la asistencia y perdón porque cuando todos los presentes estaréis deseando oír a Hervé Falciani, pues a mí me han encargado y cumplo con gran satisfacción esta tarea, esta función de presentarle. Es una totalmente absurda porque todo el mundo conoce de los presentes como de muchos más a Hervé y a mí nadie me conoce. Entonces, pero bueno, disculparme que voy a tratar simplemente en 5 minutos de fijar el marco porque a mí me parece altamente relevante el proyecto que tiene Falciani a través de mi modesta experiencia. Estaba en el año 92 en un proyecto de la Universidad Autónoma de Madrid con el Instituto Eurostat y el Instituto Nacional de Estadística, y entonces me ocupé justo ese año, era el de la Cumbre de Río, que era la primera gran reunión de la ONU donde se presentó la necesidad del desarrollo sostenible y pues a raíz de eso tuve que fijarme en cómo se cuantificaba ese desarrollo sostenible, es decir, el desarrollo que se ocupara no solo de lo económico, sino de lo ecológico también, de lo social y, por tanto, de la gobernanza institucional para lograr esos objetivos. En la Cumbre de Río, a raíz de eso, ya modestamente hubo una aproximación y una comisión de la ONU estableció 100 y pico indicadores económicos para medir esas cuestiones, esas distintas dimensiones, esas 3 dimensiones de gobernanza económica, social y ecológica, adicionales a lo que se entiende por sostenibilidad, que es procurar que las generaciones futuras pues tengan también las oportunidades que hemos tenido, al menos como mínimo las presentes. Es decir, lo intergeneracional, esa perspectiva, la cuarta añadida a las 3 anteriores. Como consecuencia de eso, 10 años después, en la Universidad Autónoma incluso organizamos un curso de verano y hay unas actas de ponencias donde se estudiaban esos indicadores del desarrollo sostenible, pero era todavía un ejercicio teórico y en la práctica pues casi nadie los aplicaba. Es entonces cuando poco a poco esto empezó a tener incidencia pública a través de lo que decía Paco Álvarez, de la educación financiera, lentamente pues iba tomando cuerpo esa conciencia social de la necesidad de atender algunos de esos indicadores. Y en ese contexto hicimos a los 10 años de la Cumbre de Río, casi hace 20 años, en el 2001-2002, hicimos un acta de ponencias de indicadores. Hoy día esos 100 y pico indicadores son casi 200. Están en pues los objetivos 2030 de las Naciones Unidas, que antes ha habido otros los objetivos del milenio, que lo que tratan es de aproximar con indicadores a ese horizonte de que el desarrollo económico pues sea sostenible en el tiempo. Pero para hacerlo, obviamente, somos las personas, como decía Paco Álvarez, los que nos tenemos que ocupar, las personas, y sobre todo a través de las instituciones o organizaciones que tenemos, pues de las empresas, de los sindicatos, de las asociaciones de consumidores o de las administraciones públicas. Y en este sentido, pues, mi preocupación era, siguiendo en la investigación de ese área, cómo plasmar los indicadores. Estuve participando ahí, ya las empresas poco a poco, ya llevan 10 años, publicando lo que llaman memorias de responsabilidad social corporativa, que son
pues tratan de ajustarse de alguna medida, en alguna medida es una aproximación a cómo cumplen esos indicadores, qué impacto tienen no solo ecológico, sino en lo social y en qué aspectos de gobernanza, que de alguna forma la responsabilidad social corporativa es la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible que se fijaron en el 92 a nivel internacional o multilateral en el nivel ese de esa institución llamada empresa. ¿Pero qué me sucedía? O sea, a mí una gran frustración era que resulta que las empresas que salían, publicaban sus memorias y salían en los principales periódicos, líder en responsabilidad social corporativa, pues resulta era la empresa que más denuncias de los consumidores tenía, que más violaciones de los sindicatos de los derechos laborales, que sus directivos estaban incursos en fraude fiscal, etcétera, etcétera, con lo cual era una contradicción. Y pues me llevó a plantear alguna institución como hay un observatorio de desarrollo sostenible en el que están sindicatos, profesores de universidad, asociaciones de consumidores, y mi planteamiento fue hace 4 años, así, decirle, yo creo que esto hay una gran paradoja, porque todo el mundo dice que son los líderes en RSC y no cómo vamos, y el propio indicador, perdón, el propio observatorio tiene unos indicadores que están midiendo y resulta que también en el propio observatorio algunas de esas empresas salen como líderes. Es decir, algunas de las empresas en las que más incumplimientos hay, pues salen a la luz de esos indicadores. Entonces, mi propuesta al observatorio hace como 4 años fue, yo creo que hace falta contrastar esos indicadores y los estándares con los cuales se transforman y se llegan a convertir en informes de responsabilidad social corporativa, que siguen estándares internacionales de cómo se hacen esos informes, etcétera, contrastarlos con la opinión de los afectados, es decir, de los trabajadores de esas empresas, de los consumidores de esas empresas, de los proveedores, de todo lo que se llama los intereses afectados, los contribuyentes, de alguna forma, los stakeholders. Y no convencí mucho, y bueno, el observatorio sigue funcionando. También en la Universidad Autónoma tuvimos un proyecto similar y veía que en general hay, precisamente por ese abuso de la RSC, pues en ciertas partes, incluso lo llevé hace 1 año y pico, hay un foro de economía progresista, donde hay profesores y hice el planteamiento de que esa RSC y los indicadores que ya de la RSC no son solo voluntarios, sino que son de obligado cumplimiento legal, porque entre tanto ocurrió una cosa, que en el año 2015 en España, así como antes en Italia y otros países, la responsabilidad penal, que era solo de las personas físicas, pasó a ser de las empresas también, es decir, de las personas jurídicas, con lo cual ya no en los aspectos voluntarios de esos casi 200 indicadores, sino si hay un indicador de fraude tributario, fraude fiscal, de incumplimiento o delito laboral o delito financiero o delitos de otro tipo, ya no solo dentro de esos casi 200 hay una parte de esos indicadores que son de cumplimiento obligatorio legal, y no solo por las personas, sino por sus directivos. Y resulta que hoy día todavía algunas de las empresas que siguen siendo líderes en indicadores de RSC pues tienen implicados en procesos penales
a sus directivos. Y hablo, por ejemplo, de las entidades financieras, pues hay procesos similares en el Banco Santander, en la Caixa. La Caixa, pues varios de los directivos, pues se les escapó el controlar una parte de dónde venían los fondos de varias sucursales y están en un proceso judicial y tienen que responder. Están procesados como tal. Entonces, en este contexto fue cuando, y disculpadme porque ya me he extendido, termino, hace 3 o 4 años, pues invité a la Autónoma a uno de los líderes teóricos de la economía, que ya se ha sido citado aquí, a Christian Felber, de la economía del bien común, entre otras cosas porque me parecía que trataba de aproximar la estimación de esos indicadores, hacer una evaluación de esos indicadores. Y ahí seguimos trabajando y afortunadamente, pues este año, casi a principios de verano, yo, bueno, como todo el mundo había oído hablar de Hervé, de que había tratado de ejemplificar eso, pues en su momento, pues denunciando a un banco, el HSBC, como se ha citado antes, que luego fue penalizado, bueno, llegó a un acuerdo con la justicia americana pagando 1.500 millones de dólares, ¿no? O 1.900 millones de dólares, y luego, varios años después, con las famosas listas donde aparecen 1.000 y pico, 1.300 grandes fortunas que muchos de esos encabezan grandes empresas, gobiernan grandes empresas y por tanto me pareció muy interesante el colaborar con él y en esas estamos tratando de explicar el proyecto Tabú. ¿Por qué? Porque lo que trata, ¿por qué de mi apoyo? Lo que trata es precisamente de lograr una de las cosas que se llama, de hacer unas evaluaciones colaborativas, es decir, que cualquier persona, cualquier experto o persona normal o, según entiendo yo, o consumidor, eso pueda valorar perfiles debidamente tratados, reservando la privacidad y tal, perfiles, y valorar esos perfiles de empresas o incluso de personas. Es decir, de hacer de alguna forma evaluaciones o rating colaborativos. Eso hoy la tecnología blockchain lo permite ya conocida desde hace 10 años, lo permite. Y ese es por lo que a mí me parece de sumo interés el proyecto Tabú de Hervé Falciani, porque nos permitirá a todos participar en una evaluación colaborando con evaluaciones de las empresas. Es decir, para que los distintos intereses afectados, seamos consumidores, seamos proveedores, sean financiadores y tal, pues puedan dar una opinión, y eso a través de un proyecto como el de Tabú, que está promocionando en este momento. Así que discúlpenme por haberme extendido, y esa es Muchas gracias, Gustavo. Es que ha sido siempre un placer escuchar y entrar en temas así difíciles al fin, porque tenemos todo, creo que lo compartimos, la idea que es muy sencillo al fin, ¿no? Lo que es bueno o lo que es mal. Y cuando entramos en los detalles y lo que no ha pasado hace unos meses, cuando se empezó a discutir un poco y a hablar de los objetivos comunes que teníamos, pues hemos visto que al fin muchas cosas tenían que ser debatidas, explicadas. Hablamos de educación, efectivamente, todo se basa siempre en la educación, no pasa una semana sin que un informe nos dice, pues a este problema la solución es educación. Y resulta que como ahora, aprovechando de las innovaciones últimas que llegan, ¿no? Porque es cada vez relacionado con nuevas posibilidades, oportunidades tecnológicas incluidas,
que se puede intentar un nuevo juego. Y Tabú, por supuesto, es la idea de un juego que hemos seguido ya por un recorrido muy interesante, muy extendido y que sigue siendo extendido. Y el bonito, digamos, el interés que hemos encontrado en Tabú es que no es el proyecto de alguien, que al fin es solo una invitación a que nos reunimos y que compartimos del modo más sencillo y que duelo el menos, y que al revés. Porque opinar está bien, pero si se opina y que además se cobra, por ejemplo, algo mejor. Es decir, ¿cómo se podría hoy organizar varios asuntos de nuestras vidas, ¿no? Y aprovechar de la capacidad que tenemos, especialmente en España, para relacionarse y para opinar? Como esta sencilla costumbre que tenemos todos podría resultar en un bien común, un bien de verdad, sin hacer bienismo, ¿no? Buenismo, sino entendiendo bien cuál podría ser el impacto. Si lo que no parece bien puede tener un impacto positivo o no. Es decir, detrás de esta palabra que un poco fea, ¿no? en el diccionario de un tabú, tenemos la oportunidad de tutear a las límites mentales que tenemos varias veces, de saber por qué lo que me parece así evidente no se aplica, por qué pueden pretender algo que no es de verdad. Las fake news, la base de una vida común social, entendimos utilizar fraude en todos ámbitos, o al revés, responsabilidad. Pero ¿qué se queda detrás? Es bien que se podría, y es el principio, y os voy ahora un poco entrar, pero quiero volver antes de volver a entrar en los detalles de Tabú, insistir en que con Gustavo y con Paco Álvarez, por supuesto, y otras figuras emblemáticas, porque cuando dice que no está conocido, bueno, de verdad en el mundo y en el ámbito de economía y de economía social, son pocos y son muy conocidos los que se le encargan. Y entre ellos, por supuesto, tenemos Gustavo y Paco. Entonces tenemos esta suerte hoy de estar juntos y de tener una oportunidad de reunirse con siempre más. Y ahora voy a entrar un poco en los detalles de lo que es Tabú, pero reposicionándolo. Tabú, tendréis los recursos online a través de gente, estamos una comunidad que se extiende y que permite que nos relacionamos. Y por esto, más que de entrar en los elementos más específicos de Tabú, lo voy a posicionar en nuestro ámbito de impacto social, de responsabilidad de las empresas y de todos los que participan a nivel social, con o sin empleo. Y si miramos un poco de verdad, ¿por qué hablamos de responsabilidad y quién son preocupados de esto asunto? Bueno, de verdad, hasta las empresas, las primeras empresas, no solo para limpiar su cara, sino porque dentro de sí mismo es un desafío para que se mantengan en viva. Y si miramos esos son datos, por ejemplo, de encuesta del Gartner Group, ¿no? Vemos que en la preocupación que encuentran las empresas, al primer nivel, por 69%, se preocupan de bribery y corruption, de la corrupción, ¿no? Sobre sueldos. Luego de la protección de los datos. Son los dos primeros. Porque para sobrevivir, es que una empresa como una entidad, tal que nosotros, pues al fin resulta que tiene misma preocupación, si no está loca, que nosotros. Y podré seguir así. Y esto, si está posicionado al lado de
de una mapa, ¿no?, con la justicia personal. Es porque hoy, cuando hablamos de corrupción o de legalidad, de lo que es legal, estamos en un ámbito internacional de derecho comparado, donde podemos elegir en con qué leyes vamos a jugar. No os sorprenderá que, por ejemplo, podéis alquilar un piso a través de una empresa en Delaware y no cambia nada si este piso está en el mismo barrio donde habéis vivido toda vuestra vida. Y eso es fundamental. Es que cuando hablamos de impacto tendremos que ver que algún impacto social positivo aquí puede resultar muy negativo en otros sitios, ¿no? Los temas le conocemos y veremos que si hoy podemos volver a interesarse un poco a las nuevas tecnologías, es que presenta un desafío que está tan bien conocido de las mismas empresas. PricewaterhouseCoopers, ¿no?, nos presentaba un poco los desafíos que encontraban por sector las empresas. Y vemos que al primer nivel, los de seguros, bancos, capitales, de inversiones y de protección de las inversiones, entre otros. Un coche es una inversión. Sectores industriales son los más expuestos a los cambios. Y cuando vemos lo que temen más es el cambio de la relación cliente, es decir, cómo van a estar relacionados con sus clientes. Eso representa 69% de la preocupación que encuentran. ¿Okay? 69 de ellos piensan que de perder la relación cliente es el desafío mayor que encuentran. ¿Qué significa? Significa que, no sé si os gustan muchas los bancos, pero van a desaparecer. Van a desaparecer tal que los aseguradores. Bancos, por ejemplo, hoy ofrecen alquiler o seguros de coches. Bancos. Y al revés, seguros ofrecen créditos. Y dentro de esto, si miramos un poco la recalificación que pasó hace poco semanas a nivel de S&P 500, hemos visto que las tecnologías entraban en comunicación, en la categoría. Es decir, relación, comunicación. El desafío que se hace con su móvil a cada uno de nosotros por las empresas representa perder la relación con las empresas que no tenían. Y el riesgo por ellos es fragmentar el núcleo y la relación que tendrán. Tendrán que entrar en contacto con nosotros, con sus clientes, a través siempre más intermediarios. Pues eso resulta un cambio mayor que se está produciendo ahora mismo y que nos complementa un poco el ámbito en el cual nos vamos a mover cuando hablaremos de impacto social y digamos, profesional. Ahí, por ejemplo, digamos que se utilizaba un tema de cuando se hablaba, yo tengo que decir, que compartir que participé a varios proyectos estratégicos, que sea por Hacienda, que sea por bancos o otras administraciones, y proyectos estratégicos en los cuales se tenía que ofrecer una elasticidad, ¿no?, de las actividades unilaterales y discrecionales, que resulta muy difícil de pronunciar ya, pero que resulta imposible a entender si no se habla de qué se habla. Esto es fraude.
elasticidad de las actividades unilaterales y discrecionales, es decir, cómo puedo hacer lo que me da la gana, donde me da la gana, sin que lo puedan impedir. ¿Sí? Es la búsqueda de una estrategia optimal. Y la límite de las mejores estrategias económicas tienen como límites el fraude. Son dibujados de la justicia normalmente, y las condiciones de la competencia, ¿okay? Lo que permite la competencia y los que nos protegen normalmente del fraude. Pero dentro de un ámbito directivo, es así que se nombra el fraude, ¿no? De modo un poco bárbaro, un poco técnico, demasiado, como siempre. Y es nuestro juego a todos establecer cuál es la ley y cuáles son los límites de esta ley. Y no solo para conocer, sino para ir hasta las límites de la ley, para que se puedan empujar o bajar cuando se necesita y cuando se puede medir el porqué y el impacto que tendría cambiar, tutear, conocer esos límites. Hablamos y volvemos un poco al porqué también de esta elección de tabú, porque es un juego nuestro. Tenemos que entender que nosotros participemos de modo representativo, tal vez, pero participemos a que se establezcan estas leyes. Y detrás de tabú se tenía siempre esta pregunta: ¿cómo podemos dejar rastros, dejar indicaciones en nuestra actividad diaria de lo que necesitamos, de lo que nos falta? Y son efectivamente los retos que tenemos dentro de la responsabilidad corporativa: identificar lo que nos da y lo que nos beneficia. Y eso nos resulta que, por supuesto, visto que podemos opinar de modo muy subjetivo, necesitamos hacerlo de modo consensual. Necesitamos que cada vez que buscamos un aviso, un rating, una certificación, tenemos que poder saber lo que se pone detrás. Cada vez que alguien pretende respetar, proteger o algo, que se puede rastrear detrás lo que es de verdad pasando. Que cuando alguien opina o pretende, pues se puede ver de dónde viene esta información. ¿Okay? La fuente, el origen de la fuente, es lo que nos falta hoy mismo. Hoy mismo estamos en un ámbito donde no cuestionamos de dónde nos viene, no tenemos el sentido crítico, ¿no? Nos escapa, opinamos, pero se queda en el aire. Y ahí, digamos, nosotros, nuestra idea ha sido esto: cómo se podía cambiar esto, cómo se podía hacer que opinar beneficia, resulta disponible para todos. Os voy a coger el ejemplo de la actualidad del hachís, que se ha liberalizado en Canadá. La noticia creo que la habéis recibido todos. ¿Qué es esta idea? Esta idea es que lo que fue ilegal resulta legal hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? ¿Con qué impacto? ¿Cuál objetivo? Dañar a la economía de unos mafiosos. ¿Okay? Parece muy sencillo, muy directo. Pero ¿qué significa tampoco? Que la responsabilidad de lo que están expuestos a los peligros, por ejemplo, de marihuana o no sé qué, pues esta responsabilidad está desapareciendo, puede ser, si no se reinvierte el dinero que se logra de este modo, que se quita a los narcotraficantes para desintoxicar, por ejemplo, pues se perderá una responsabilidad de los estados que tendremos que ofrecer nosotros. Es decir, que tenemos que entender que aquí estamos en un camino dicho del soft power, del poder suave.
no un poder institucional, sino un poder que se traslade a la comunidad. Cuando liberalizamos, cuando abrimos, cambiamos las leyes, nos ponemos en una situación donde si no gestionamos el cambio, por supuesto, nos va a impactar, y de modo negativo, muy probablemente, porque no lo tendremos vigilado da una administración u otros. Es que en los desafíos que tenemos y el por qué un tabú, el por qué gente como Gustavo o Paco Álvarez están comprometidos, es que estamos en un ámbito donde desaparecen las leyes. La competencia a nivel de leyes del derecho que se encuentra con el derecho comparado, la conocemos, por ejemplo, en temas tal que los independentistas catalanes, que van a ponerse detrás de una ley de otros países para discutir, debatir de las leyes de nuestro. Esta realidad que está frente a nosotros tenemos que entenderla mejor, porque es una realidad que existía ya desde décadas y que ahora va a ser siempre más vigente y más impactante en nuestra vida. ¿Qué son las preguntas que nos vendrán a nivel corporativo? He listado algunas preguntas que nos hemos todo hecho dentro del proyecto Ya Tabú, pero no solo, por supuesto. ¿Se puede sobrevivir sin optimización fiscal? Hemos hablado de se puede luchar contra el narcotraficante, contra la droga. Pues parece que no llegan respuestas que van en el sentido que para luchar no se tiene que prohibir, pero se tendrá, y es nuestro comentario a varios, ¿no? Se tendrá que suplementar algunos otros aparatos, herramientas, buenas prácticas para gestionar lo que se prohibía. Se puede sobrevivir sin optimización fiscal. ¿Qué significa esto? Que existe. Del mismo modo que la droga existe, la optimización fiscal existe, de modo brutal, innegable. Hablamos de lucha contra el fraude, pues resultaría que la historia nos dice que es inútil. Os digo, yo, que soy partisano de compartir información de modo protegido, que permite la privacidad, que permite la actuación estratégica, lo viví personalmente en el caso de HSBC, pero no solo. En caso de lucha contra, por ejemplo, los carteles que se dedican a el fraude a la IVA, que son 200 individuos identificados, conocidos en Europa. Y 200.000 millones de euros, la estimación de la bolsa de fraude. Sí, al año. Es decir, que dejamos 200.000 millones en mafia, en unos mafiosos conocidos. Y he podido ver los nombres, son conocidos de verdad, son personas, no entidades detectadas. Esos desafíos, digamos, merecen ser conocidos, compartidos y gestionados con lo que es un soft power. ¿Cómo se hizo, por ejemplo, con la IVA? Con Eurofisc, una iniciativa europea, donde se compartía información, protegiendo y aprovechándolo. Y si continuamos un poco en la pregunta que se tienen y que tenemos que preguntarse a todos, ¿con quién somos relacionados? Dentro de esto, por ejemplo, la IVA, ¿qué pasa? Es que es a través de empresas a la cual contrato que sin saberlo puedo participar a una red de estafa a la IVA. Puede como empresa contratar a una empresa que no pagara su IVA, sin que yo lo sepa, porque lo habrá pagado la IVA. ¿Con quién nos relacionamos? Es un desafío mayor. No solo por los bancos que tienen que saber si sus clientes son narcotraficantes, por ejemplo, pero para todos, en el día a día. ¿Cuál es el, por ejemplo, perfil
de mi profesor, no a nivel de opinión o de criterios subjetivos, sino efectivamente con datos que ponen en responsabilidad también los que opinan. Es decir, si yo tengo que opinar sobre alguien, tengo que dar la cara, pero no necesariamente públicamente, sino que se sepa que es la misma persona que ha opinado mal con él, que al fin resulta que es alguien que tiene un problema con tal perfil. Y por esto no permitiría bajar su juicio, ¿no? Toda la información contextual es lo que merecemos cuando entramos en ese dilemas que son al centro de nuestra economía. Sin poder contestar a esas preguntas que parecen más o menos sencillas, nos quedamos fuera del juego económico de hoy. Es decir, no tenemos las cartas para jugar. Si no somos capaces de entender la relevancia de esas preguntas, somos fuera. Y eso es el por qué, digamos, tenemos que ser críticos. Miramos un poco aquí, hablando del contexto. El impacto social mejor que el antifraude. ¿Y quién lo dijo? Bob Dylan. ¿Os parece creíble? No sé si conoces Bob Dylan, ¿no? Bueno, no fue él que lo dio esto, ¿no? Por supuesto que no. Es un fake. ¿Por qué? Porque el ámbito conocido público de un Bob Dylan, por supuesto, no se entera y ni imagino que podrá opinar sobre el impacto social mañana. Me equivoco, puede ser, pero públicamente lo he buscado y no lo he encontrado, ¿vale? Y es por explicar por qué el contexto es muy importante, fundamental. Y nosotros, la idea es poder encontrar una herramienta que nos permite extender el contexto, el ámbito del conocido, protegiendo la personalidad, pero permitiendo opinar sobre la relevancia, la veracidad de una sentencia tal que esta. Es fundamental a todos niveles, a nivel de los mercados, a nivel de saber si efectivamente un certificado viene respetado o no. Bueno, resulta que veo que las animaciones no funcionan, porque normalmente habrían tenido que desplegar primero las dos portadas, uno del tiempo, Le Temps, y uno Le Monde, una portada de hace una semana exactamente, Suiza, que mostraba a nivel, por abajo, ¿no? Por abajo en Suiza ha pasado algo sorprendido aquí. Hace una semana, una persona que conozco bien, un periódico que estimo, además, publicó diciendo que en Suiza tienen un problema. Los ricos se van. Los muy ricos se van de Suiza, decían hace una semana. Y decían, ¿por qué se van? Porque pagan más impuestos que otros países, tal que Francia o Italia. Unos días después, El Mundo publicó en Francia, ¿no?, que la ley de Macron protegía más a los ricos que a los operarios. Podemos ver el impacto. Alguien en Suiza declara que el impacto de poner impuestos sobre los ultra ricos es muy malo por la sociedad, y otros, con efectos que otros lo confirmen, ¿no? Dice, tiene la misma opinión, opina igual, es en Francia. Suiza y Francia, que opinan iguales al fin. Y, oye, aquí hemos bajado los impuestos a los ultra ricos y resulta que creo como gestor de un Estado, puede ser gestor de una empresa, pero gestor de un Estado, dice, ellos miden el impacto de bajar impuestos sobre los ricos. Son temas de actualidad que tendrían que ser relacionados. ¿Tiene algún argumento este chico para decirlo? ¿Hablo de Macron? Pues parece que sí. ¿Resulta solo, bueno, todo se queda así? Pues que no, porque nosotros tendremos también que opinar
no somos periodistas, pero también tiene mucha relevancia nuestro conocimiento que puede pasar desaparecido. Y también lo que quería, el efecto muy guay que había preparado fue que aquí se mencionó el Corte Inglés. El Corte Inglés, que es una noticia española esta vez, pero todo está relacionado. El Corte Inglés ha puesto a la venta, ¿no?, sus bonos en Irlanda. Pues voy a avisar que no parece que nos interesa mucho, ¿no? Solo que el Corte Inglés, todo su negocio, 97%, se hace en España. ¿Y por qué? Os pregunto, ¿por qué ha emitido sus bonos en Irlanda? ¿Tenéis una idea? ¿Podéis opinar? ¿Sí? Puede ser, ¿no? ¿Y fiscalidad de quién? ¿Vale? De los que van a comprar ese bonos. ¿Y qué serán sus bonistas? Son gente que, por supuesto, muy probablemente tendrán interés a ver lo que pasa en España. En España mucha gente se está mirando lo que pasa. Hasta Buffett que quiere vender seguros ahora a las empresas españolas. Es decir que estos casos de financiación, porque en Tabú hablamos de financiación, si miramos los bonos, los ratings que han recibido, son ratings de grado especulativos. Y sería bien, puede ser, estimar a nivel de impacto social qué rating merece. Sería bien, ya que lo sabemos todos, más, y que podemos opinar dentro del Corte Inglés, fuera del Corte Inglés, tener datos que nos permiten saber cuál es de verdad el impacto, si es positivo al fin para nosotros, lo que significaría que las empresas que no tienen esta facilidad de conseguir dinero, crédito al fin, fuera de España, merecerían una taxación diferente. El debate es de todos, no solo de las grandes empresas, pero es bueno que al menos por las grandes empresas tenemos información. Y quería mis efectos espectaculares, seguro, helicóptero y todo. Tenía que acabar con la presentación de un libro de 85 páginas. Y me podéis pensar, bueno, 85 páginas, ¿por qué? Por los que venden dentro de Amazon. Eso es por los que es un libro que se hizo para que los que venden dentro de Amazon pueden saber cómo se tiene que declarar qué y dónde. Declarar que los impuestos. 85 páginas para saber cómo se puede vender dentro de Amazon. Es una información importante que tenemos que compartir y conocer, y ir dentro. Y yo, por supuesto, he mirado, ¿no? Lo he leído, podría ver, este campo tienes que rellenarlo, porque si no te va a pagar tal. Y así mucho formulario que se tenía que rellenar, y donde te ponían el círculo rojo para ver dónde. Bueno, es un aviso, es una información que merece ser conocida. Con los bonos hemos visto de modo genérico ahora lo que es la cadena de inversión. Y vemos que de la banca en la sombra, que son fondos deregulados, que son los que pueden ser los bonistas, que van a adquirir los bonos en un ámbito poco regulado o poco taxado, ¿no? Con poco impuesto, que puede ser Irlanda aquí. Van a favorecer finalmente a empresas que, siendo en un ámbito regulado, han aprovechado de algo como si no fue regulado. Porque es transitivo, parece muy regulado aquí. Esta empresa parece regulada del todo, pero ha pasado para un ámbito poco regulado. ¿Y quién han sido los dueños de ese bonos? Fondos de inversión, que por la mayoría
no son regulados. La cadena de inversión es lo que no nos interesa normalmente, saber quién son los inversores. En las criptomonedas, por supuesto, visto que no existe ninguna medida, por ejemplo, porque sabemos que en el ámbito del no regulado tenemos un invitado que son las criptomonedas. Es muy interesante, muy relevante, porque permite también explicar mecanismos que parecen muy abstractos, muy lejos de nosotros. Pero vamos a ver, y es también uno de los retos de Tabú, que es a nuestro alcance. Podemos todos tocar del dedo lo que es una cadena de inversión. Y lo vamos a ver en los siguientes páginas. Otra cosa que es interesante es la cadena de suministro. Y también aquí tenía una animación que me han borrado. Y donde el intermediario, por supuesto, vendía las entradas, ¿no?, del fútbol a dos empresas que ellos mismos regalaban a sus empleados, ¿no?, o clientes. Y esa cadena de suministro es lo que permite, por ejemplo, a uno que tiene todas las entradas hacer subir el precio, ¿no?, lo que pasa siempre, ¿no? Esa cadena de suministro es lo que efectivamente se vigila en todas las administraciones que se dedican a la protección de los consumidores. Porque es el modo, por ejemplo, que se puede encontrar en todas las empresas que tienen un contrato, ¿no?, específico con la sociedad, donde no pueden hacer beneficio teóricamente y no pierden. Pero resulta que ellos no hacen beneficios, sino que detrás las empresas que subcontratan sin que hacen muchos beneficios. Es un tema que es de actualidad en todas las administraciones que se dedican a proteger a los usuarios, ¿no?, de agua, que somos todos, a los ciudadanos. Y es dentro de la cadena de los suministros que se puede cambiar y que se está cambiando. En colaboración con Tabú, estamos orgullosos, ¿no?, de colaborar con agencias de antifraude, con los cuales vamos a poner y estamos ya poniendo en marcha sistemas que permiten colaborar para que cuando alguien entra en tal mecanismo que no es ilegal, es alegal. Y puede resultar ilegal, por supuesto, pero ahora mismo muchos de esos mecanismos son conocidos y no pueden ser judicados. Lo que podría ser es que con nosotros, si recogemos información, ¿no?, contextualizada, pues se podría elegir un mejor proveedor que no entraría en tal conducta. Es todo lo que está a nuestro alcance. Y para acabar, la cadena de financiación. ¿Okay? Hemos visto la cadena de los inversores, de los suministros y de la financiación. Hoy mismo, el problema mayor, más de 62% de las empresas, las pymes, encuentran fallo en pagos. Es decir, que trabajan por grandes empresas y no cobran. Las grandes empresas no le pagan. Y varias veces, al revés, las varias empresas se facturan a ellas mismas. Son los elementos en verde. Es decir, los rojos salgan y verde vuelven a las empresas de primer nivel en contacto con una grande empresa. Y eso como también se puede influir sobre los precios. Yo hago la apuesta, ¿no?, que si cojo una empresa, por ejemplo, que se dedica a ofrecer la luz, ¿okay?, encontraremos, sin que seas conocido de los directorios, por supuesto, encontraremos tal conductas que resulta que nosotros pagaremos más el precio de la luz. Son cosas que a nivel de responsabilidad corporativa, ¿por qué os lo conto? Porque somos todos en
en corporaciones, que sea pública, que sea de una universidad como estudiantes o que sea como empleado. Somos todos en lo que está pasando aquí. Y tenemos que opinar. Tenemos que compartir nuestra buena valoración. Y no por juzgar de modo negativo, sino al revés. Lo que se está dibujando detrás de mi relato es que el soft power no es para pegar, al revés, es para identificar el buen camino, como las hormigas. Las hormigas que se equivocan de trayectoria cuando buscan azúcar, pues resultan ayudadas a los que lo han encontrado de modo más rápido, gracias a feromono y todo eso. Lo que os estamos contando con Tabú es que si entramos en la misma movida del hashish, ¿okay? Si entramos, y lo que es, porque no somos capaces de luchar con todos los tipos de fraude, que sean locales o fuera. Si entramos en una movida de soft power, primero nos obliga a participar, colaborar, y segundo a entender dónde. Y el invito y el por qué os estoy invitando a participar a este juego del soft power es porque si no lo hacemos, los que lo hacen, pues se van a quedar con todos. Y tendremos solo que, como capacidad, ¿no?, y elección, que seguir el rastro de las hormigas que habrán opinado sobre cuál es el camino mejor. Opinamos y permitimos comprobar varios caminos para elegir el mejor. Esa es la idea de Tabú. No poner al indicso y decir, esta empresa está mala, sino elegir juntos cuáles serían las mejores empresas. El juego detrás de Tabú es positivo. Es un poco la misma movida que existía en Facebook, donde se podía solo opinar positivamente, ¿no? ¿Y qué resulta? Resulta que eso es el soft power. No vamos a denunciar. Necesitamos esto. Pero a la fin, es también una estrategia que se encuentra en varias ocasiones. Y veremos otro ejemplo donde apoyar a los buenos resulta eficiente, resulta ser una estrategia optimal. Es exactamente el porqué de Tabú. Lo hemos visto en detalles, ¿no? Lo que necesitamos saber para que una empresa, un inversor, un cliente puede colaborar. Es lo que queremos proporcionar y ofrecer la herramienta para que una empresa se puede dar de alta. Por ejemplo, Gustavo, que está muy orgulloso de su empresa, merece que, por supuesto, lo mencionamos, ¿okay? Que los colaboradores suyos mencionan cómo son felices de participar a su empresa o a sus empresas y proyectos. Y es así que se puede dibujar un ámbito económico sostenible, inclusivo, y por esto, efectivamente, con un impacto positivo, ¿no? Y por esto también, y entraré en la parte un poco difícil, pero sin atardarme, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para quitar el conflicto de interés? Es decir, que si quiero aprovechar la opinión de todos, necesito también protegerme del conflicto de interés. Alguien que opina sobre mi producción de tomates, si él mismo participa en la producción de esos tomates, no es malo, pero tiene que ser conocido que él es también que opina que es alguien que opina sobre su producción. Y para hacerlo vemos que hoy tenemos una tecnología muy innovadora, que es el blockchain, que es la economía descentralizada. Y tenéis una ilustración un poco técnica de lo que es el blockchain. El blockchain es solo esto, es que tenemos un voto
o 4. Y es lo que resulta más votado que se queda sin ser alterado. El blockchain, la movida de las criptomonedas, resulta basado sobre este sencillo mecanismo. Del número permite hacer más que lo han conseguido los bancos. Esta sencilla estrategia de colaboración ha permitido gestionar el riesgo de la cibercriminalidad en el ámbito donde los demás, los proyectos, los gobiernos han fracasado. Hoy estoy diciendo que este sencillo mecanismo de consenso haya demostrado superar la industria bancaria en uno de sus retos más antiguos, que no se altera sus datos, que no se altera sus cuentas, que se puede rastrear las transferencias. Gracias a un sencillo mecanismo de consenso se ha podido. Es una invitación para decir, no es inútil vuestra participación. Son unos chicos que han empezado con el blockchain. Lo que estoy diciendo es que vuestra participación demuestra ser más poderosa que bancos, y no de modo agresivo, de modo colaborativo. Y es lo que tenéis que entender cada vez que se presentará el blockchain, lo que es un blockchain. Y dentro del blockchain, miramos un poco la iniciativa un poco más en detalle de la criptomoneda tabú. La criptomoneda tabú, como todo, y es una parte de educación financiera. Lo interesante que se tiene que compartir con vosotros es que dentro de la criptomoneda que hemos todo oído hablar, todas están expuestas al fraude, el esquema de Ponzi. Todas. No existe ahora una criptomoneda que no está expuesta al fraude de Ponzi, el más sencillo conocido a nivel financiero. Todas, pues no, solo una ahora mismo puede combatir esta realidad y es el tabú, nuestra criptomoneda que hemos dibujado específicamente para mostrar cómo se puede proteger y al mismo tiempo conocer y usar todas las facilidades que nos ofrecen nuestro ámbito legal español ya, sin aprovechar los ámbitos legal fuera de España, tal que lo hacen muchas empresas y corporaciones. Tabú, si tengo que presentarlo de modo más impactante, será que como moneda a nivel de Hacienda no se necesita pagar IVA. Cuando se compra tabú no se paga IVA. ¿Por qué? Porque es una moneda. Luego, tabú es una moneda que no se negocia en un exchange ahora mismo. Se podrá luego, pero ahora mismo no se negocia en un exchange. Y eso le da una propiedad similar a una entrada de fútbol. Es decir, compra algo y lo puede vender solo al precio que lo has comprado. Bueno, normalmente un ticket, una entrada de fútbol tendría que ser así, lo que no es hoy. Nuestro tabú es mejor que un ticket, que una entrada de fútbol, porque el nuestro sí que podemos asegurar que su precio no cambia. Y gracias a esta propiedad que se compra al mismo precio que se vende, es conocido como un token de utilidad, una moneda de utilidad. Y por esto no necesita ser investigado contra el blanqueo de capital. Os digo que os hablo de una moneda reconocido como tal, que no necesita ser investigado en tema de blanqueo de capital. Está inmune. ¿Okay? Digamos, más de esto, porque de verdad hemos demostrado que se podía blanquear, pero a nivel hoy regulatorio, a nivel hoy de las empresas que se dedican y de la administración que se dedican al antiblanqueo, ellos no han detectado el fallo, pero por esto
no está bajo la necesidad regulatoria de cumplir con todas las buenas prácticas contra el blanqueo de capital. Y siguiendo, porque su precio no fluctúa, pues tampoco viene expuesto al IRPF. Entonces, alguien que compra esta criptomoneda hoy no tendrá que preocuparse si tiene que grabar IRPF o no al fin del año. Lo que pasa con todas las criptomonedas además. Tenéis que saber. Además que la criptomoneda además tiene ese riesgo de entrar en una cadena de blanqueo de capital. Además, tenéis la problemática de saber si tenéis que grabar la IVA sin haber vendido vuestra criptomoneda. Si se revalora, tenéis que declarar y pagar. Si hoy compréis una criptomoneda, es como un bono, como un security, y que al fin del año resulta beneficioso, tenéis que grabar el IRPF. Pues con Taboo tenemos un ejemplo que podéis analizar, mirar en todos los detalles. Todo está accesible en nuestro proyecto, en nuestra web. Podéis mirar exactamente por qué esta criptomoneda, esta herramienta financiera, presenta tal propiedad. Y vemos un poco que hoy mismo, entonces, Taboo es un elemento, un ejemplo más de algo que no necesita regulación. Porque está traceable, además, rastreable. Se puede rastrear. Es en un blockchain público. Y si miramos lo que hemos planteado con Taboo, es que de un ámbito donde ahora mismo la financiación, es decir, la financiación del proyecto representa 40%, ¿okay?, que viene financiado bajo el ámbito no regulado, ¿okay?, banca en la sombra. Es decir, en nuestra economía europea, 40% hoy mismo no viene regulado. Y hemos visto cómo puede introducirse en lo que es regulado, en nuestro ámbito, sin que se puede detectar mucho. Y por supuesto, lo que corresponde al fraude son los 60% regulados, porque si no está regulado, no se puede ni pretender un fraude a los usuarios, por ejemplo. Entonces, la parte regulada y la parte relativa al fraude, hoy mismo es 60% de la economía. Y lo que va a pasar es que esta parte va bajando siempre. Hemos pasado de 40%, de 18 a 40% a lo largo de los 10 últimos años. Hemos duplicado con la crisis financiera. Hemos pasado de 18% en 2008 a 40% hoy mismo. Son cifras de la misma Comisión Europea. Y por supuesto, lo que hemos planteado nosotros es que con el soft power, sumando nuestras colaboraciones, podemos cambiar el juego. Podemos participar a este ámbito, digamos, de una valoración de nuestro tejido económico. Es decir, podemos opinar sobre y defender nuestras marcas, nuestras empresas, nuestras conductas. Y es todo lo a que se dedica Taboo. Es un proyecto que ha nacido del ámbito financiero y bancario, con preocupaciones de impactos sociales, por supuesto, y de responsabilidad corporativa. Pero al principio es un experimento, es la capacidad de hacer un TripAdvisor para todos, para todas las empresas, y que cuando se hace, viene retribuido. ¿Por qué? Porque responsabilizado también. Es decir, el modelo subyacente a Taboo es que toda opinión tiene que ser responsable. Es decir,
se paga. No se tiene que votar y olvidar, se tiene que pagar. Y para pagar se tiene que ser identificado. Que no se puede negar que alguien ha opinado. Para que sea retribuido, por ejemplo, si ha opinado bien. Los primeros que opinan, por ejemplo, podrían ser primeros, arriba, gente que habrían puesto un rating sobre los bonos del Corte Inglés. Y los siguientes, gente que habrán opinado. Y vemos que los que han opinado aquí, por supuesto, han encontrado más soportes y han cobrado más que los que habían expuesto un aviso diferente. El juego de tabú es esto, es un TripAdvisor donde cada uno puede poner a juicio, a aviso, a análisis lo que le importa y que luego permite sumar los avisos más y cobrar por esto. El juego de tabú, estratégicamente hablando, ¿no?, es como un TripAdvisor generalizado, por lo que nos da la gana, por lo que queremos proteger. Y así lo que resulta es que entramos en una lógica también a nivel de teoría del juego de los delfines. Mismo de los delfines. Los delfines colaboran para cazar, colaboran para poder conseguir su comida. ¿Y qué pasa cuando uno interfiere? Uno, por ejemplo, no colabora. Pues no hacen nada. Y resulta que él coma menos. Y o se adapta o muere. Es un poco la misma idea que tenemos detrás. No que mueren los malos, ¿no? Por supuesto que no, sino que se adaptan y que mostramos el camino, tal que las hormigas. Me gusta mucho la entomología, pero fuera de esto, digamos, el sentido común necesita que podemos dejar rastros. Os aseguro, tengo historia muy divertida sobre las hormigas, que os podráis sorprendido porque, bueno, algunas pasan por uno que mató a su mujer, pero bueno, otra historia. Y las hormigas, no olvidéis que ellas son los que, en inteligencia artificial, son temas que también aplicamos con el proyecto Tabú, ¿no? Rating basado en tecnología de inteligencia artificial. Las hormigas han resultado más eficaces en muchas problemáticas que los humanos. Y lo comprobamos al diario. Entonces, tenemos que mejorar lo que es tabú juntos para, por supuesto, proteger, teniendo esta capacidad de hacerlo, protegiendo a lo que nos importa. Tabú es solo una asociación sin ánimo de lucro, ¿no?, donde nos podemos reunir todos, con todas las iniciativas, para solo encontrar herramientas. Tenemos tecnologías, tenemos hackers, tenemos expertos económicos, catedráticos. Y lo que necesitamos es gestionar y que se amplíe a esta comunidad. Tenemos gente, asociaciones con muchos socios que están interesados y que van a unirse. Y falta solo vosotros, todos. Y una otra, ¿no? Una otra de Enrique Singer, ¿no?, que los delfines no mienten. Pues una otra fake news, ¿no?, es que estoy campeón en bromas que me gustan solo a mí mismo, ¿no? Y es, digamos, el modo que he elegido para acabar hoy, ¿no?, esta pequeña introducción un poco aburrida, porque es técnico, porque es finanza, es economía, pero es un invito al juego. Invita al juego a jugar con la límite de las leyes y a proteger nuestras iniciativas locales. Porque un otro de los aspectos de Tabú, pero os invito a ir a verlo desde la web y a entrar en contacto con nosotros, es que permite que todas esas iniciativas se trasladen a nivel local, en su esquina, en su barrio. El único sentido de Tabú es esto, que nos reapropiamos el nuestro, lo defendimos, y no de modo, digamos,
inamistoso, al revés. Al revés, como los delfines. ¿Ok? Y ya está. Para mí, si tenéis preguntas. Joan, ¿da tiempo a debate?